El avión aún rodaba por la pista en Houston cuando saqué mi teléfono del bolsillo del asiento. Mis dedos se sentían más pesados de lo normal. Aunque la hinchazón en las articulaciones había bajado desde la última ronda de terapia, 6 semanas aquí me habían salvado la vida una operación que la mayoría de los cirujanos en casa decían que era demasiado riesgosa, seguida de un tratamiento que me dejó exhausta, pero respirando con más facilidad que en meses. Abrí el chat familiar. La foto de arriba seguía siendo una imagen descolorida de hace 2 veranos. Joaquín asando carne. Paloma recargada en su hombro. Mi pulgar se quedó un momento suspendido. Escribí: el vuelo llega a las 2 de la tarde. Alguien puede recogerme, sin signos de exclamación, sin palabras extras para suavizar la petición, solo los hechos. El mensaje se envió con un pitido suave. Miré la pantalla, esperando que aparecieran los 3 puntitos, 6 semanas lejos. Y las únicas voces que había oído con regularidad eran las de las enfermeras y otros pacientes. Joaquín no había llamado mucho, dijo que no quería agotarme. Pero yo creía que estaría ahí cuando volviera a casa. Las luces de la cabina se atenuaron mientras el avión empezaba a ascender. Recosté la cabeza contra la ventana. El zumbido de los motores llenando el espacio donde debería haber conversación. Mis piernas todavía dolían si me paraba mucho tiempo. Mi cuerpo, cosido y remendado. No estaba listo para cargar maletas por terminales o lidiar con taxis compartidos. Para cuando nivelamos, me había convencido de que en cualquier momento respondería. Me lo imaginaba escribiendo algo simple, claro: mamá, ahí estaré. Ese tipo de consuelo que no cuesta nada pero lo da todo. El teléfono vibró en mi mano. Un nuevo mensaje iluminó la pantalla. Mis ojos fueron directo al nombre de Joaquín. La vibración en mi mano fue más cortante que el temblor mismo. El nombre de Joaquín estaba arriba de unas palabras que se sentían más frías que el aire de la cabina. Estamos ocupados. Mejor toma un Uber. Antes de que pudiera procesarlo, apareció otra notificación. Paloma, ¿por qué no planeaste mejor 2 mensajes, 2 sentencias, ni un ¿cómo fue el tratamiento? Ni un ¿te sientes lo suficientemente fuerte para llegar a casa? Solo un despido eficiente, del tipo que le das a un mensaje equivocado. Los leí de nuevo, más despacio esta vez, como si repetirlos revelara alguna capa oculta de cariño que me había perdido. Pero no había nada debajo, ni calidez, ni espacio para recargarme. Mi pulgar se quedó sobre el teclado. La respuesta fácil sería algo ligero, algo que les permitiera sentir que no habían hecho nada malo. Había pasado años acolchonando mis palabras para mantener la paz, pero la idea de hacerlo ahora se sentía como presionar un moretón. Bloqueé la pantalla y puse el teléfono boca abajo en la mesita. Afuera, las nubes flotaban como icebergs lentos, silenciosos e inalcanzables. Me di cuenta de que esto no era sobre el transporte, era sobre el lugar, mi lugar en sus vidas, en algún punto entre esencial y opcional. Me había deslizado a los segundos sin darme cuenta. La azafata pasó con el carrito. Ofreciendo bebidas, negué con la cabeza, agradecida de que no preguntara por qué. Mi garganta no estaba seca por sed, estaba apretada por contener palabras que sabía que no enviaría. Pensé en los años atrás, fiestas de cumpleaños que organicé, emergencias que atendí sin dudar, las transferencias de dinero discretas que Joaquín nunca tuvo que pedir 2 veces. Yo había estado ahí sin que me lo pidieran. Volteé el teléfono. Los mensajes seguían allí, sólidos como piedra. Presioné el botón lateral hasta que la pantalla se oscureció de nuevo, sin respuesta, sin explicación, solo el mismo silencio que me habían dado. Para cuando la voz del capitán sonó por el intercomunicador anunciando nuestra altitud de crucero. Había tomado una decisión. No pediría 2 veces, y no pediría de nuevo. Los motores se asentaron en su zumbido constante, y la luz del cinturón se apagó. Me recosté, dejando que el ritmo del vuelo me llevara. Aunque mi mente estaba lejos de la calma,
Las imágenes llegaron sin invitación, tan vívidas como si hubieran estado guardadas en el compartimento superior y cayeran en mi regazo. Joaquín a los 19. Cabeza inclinada sobre un montón de libros de texto. La factura de la universidad doblada prolijamente en el mostrador. La pagué sin pedirle que prometiera nada a cambio. Me llamó su salvavidas. Años después, el día que él y Paloma encontraron su primera casa, no tenían suficiente para el enganche. Transferí el dinero. Incluso pedí días libres en el trabajo para ayudarlos a pintar paredes y limpiar pisos antes de mudarse. Recuerdo el olor de la pintura fresca mezclándose con el calor de lo que pensé que era familia. Luego, la estancia en el hospital de Paloma, repentina y aterradora. Joaquín estaba desesperado, sin saber cómo cubrir los costos que el seguro no tocaba. Extendí un cheque esa misma tarde. Ella lloró. Me dijo que no sabía qué habrían hecho sin mí. Me golpeó ahora. Esos momentos estaban enmarcados en gratitud entonces. Pero la gratitud se desvanece cuando la gente empieza a ver la ayuda como algo dado por sentado. El pensamiento vino afilado y claro. Crees que la familia te sostiene, pero a veces son los que te clavan el puñal, no de golpe, sino en cortes pequeños y constantes hasta que quedas más liviana de lo que deberías. Abrí el chat familiar de nuevo. Mis dedos escribieron: no se preocupen, me las arreglaré. Miré las palabras. Sentí su peso. Sonaban a rendición. Presioné borrar hasta que la pantalla quedó en blanco. Luego cerré la app, dejando que el teléfono cayera en mi bolso. Afuera. Las nubes se extendían infinitas, blancas cegadoras contra el azul profundo. Abajo estaba la ciudad donde aterrizaría. Pero por ahora, todo lo que veía era el espacio entre lo que había dado y lo que me habían devuelto. Las puertas corredizas se abrieron, dejando entrar el frío del aire de la acera. Salí despacio, dejando que la multitud se dispersara a mi alrededor. A lo largo de la banqueta, los pasajeros se fundían en abrazos. El equipaje olvidado a sus pies. Pasé de largo sin detenerme, mi maleta de mano rodando en silencio detrás. Entonces lo vi estacionado al final del carril. Un SUV negro, con las ventanas lo suficientemente bajas para reconocer las caras adentro. Beatriz estaba en el asiento del copiloto, su cabello plateado captando la luz, ojos escaneando hasta que se fijaron en los míos. Levantó la mano en un saludo pequeño. Gerardo estaba al volante. Asomándose lo justo para sonreír, su hija Delfina se sentaba a su lado, su energía juvenil contrastando con la solemnidad del momento. Fue ella quien saltó primero, trotando alrededor para tomar mi maleta antes de que pudiera protestar. «Te dijimos que estaríamos aquí», dijo Beatriz mientras me acomodaba en el asiento trasero. Su voz tenía esa calidez constante en la que me había apoyado más de una vez durante esos días interminables de tratamiento. Había empezado como una charla casual en la sala común del hospital, mi mención despreocupada de que mi familia no era muy de chequear. Con el tiempo, los detalles se escaparon: el teléfono silencioso, los textos breves, la distancia que pesaba más que cualquier enfermedad. Cuando confirmaron mi fecha de alta, Beatriz dijo: «Sin dudar, te recogeremos en el aeropuerto». Me reí al principio, pensando que era un gesto amable que la gente dice, pero rara vez cumple. Sin embargo, aquí estaban, en mi regazo. La cajita con listón blanco reposaba ligera como papel, pero cargaba más peso del que nadie podía ver. Un regalo de despedida de una de las enfermeras. «Para después», dijo. Aún no la había abierto, mientras Gerardo salía del bordillo. Delfina preguntó si tenía hambre. Ya listando lugares en la ruta, Beatriz se giró en su asiento, estudiándome con una mirada que no era lástima, sino reconocimiento del tipo que dice: «He estado donde estás. Y no tienes que explicar». El aeropuerto se encogió atrás, el sonido de las reuniones ajenas desvaneciéndose en el zumbido del motor. Adelante, la ciudad se extendía, desconocida y extrañamente invitadora, como si algo nuevo pudiera estar esperando allí esa noche.
Me senté en la sala. La maleta aún a medio desempacar junto a la puerta. La cajita con listón intacta en la mesa de centro. La televisión zumbaba de fondo hasta que la voz del presentador captó mi atención. Esta noche, una bienvenida comunitaria para una mujer que regresa de un tratamiento que le salvó la vida. Comenzó. La pantalla cambió. Y allí estaba yo saliendo por las puertas del aeropuerto. Beatriz a mi lado. Delfina atrás con mi maleta. Gerardo sosteniendo la puerta del auto. El video hacía que pareciera una escena de otra vida. Una donde la gente simplemente aparece porque quiere, no porque debe. La cámara se acercó lo suficiente para captar mis manos sosteniendo la cajita con listón blanco. El presentador narró encima, explicando cómo había pasado 6 semanas en un tratamiento especializado en Houston y cómo estos amigos habían arreglado recibirme al llegar a casa. Luego mostraron la nota. Mi letra, firme y deliberada, llenó la pantalla. Si alguna vez te encuentras sola al borde de la recuperación, no busques a los que te dejaron allí. Busca a los que aparecen de todos modos. No esperaba que transmitieran esa parte, pero no me arrepentí. El segmento duró menos de 2 minutos. Pero para cuando terminó, mi teléfono vibraba en la mesa de centro. Notificaciones entraban a raudales compartidos, mensajes, comentarios de gente que no conocía. En una página comunitaria, esto es lo que parece la bondad. En un foro local, su propia familia no la recogió en el aeropuerto. ¡Qué vergüenza! En una hora. Se extendió vecinos, conocidos, gente de la clínica, todos etiquetándose. Alguien posteó una captura del momento en que la mano de Gerardo descansaba en mi hombro. Con el pie, no toda familia es de sangre. Deslicé hasta encontrar un nombre que reconocía: Paloma. No había comentado, pero vi su perfil etiquetado en un hilo discutiendo el segmento. Su foto de perfil había cambiado esa tarde. Una toma sonriente de ella y Joaquín en algún evento. Los comentarios bajo su foto habían pasado de amigables a incisivos. No respondí a nada. No posteé una aclaración ni defendí a nadie. La nota había dicho todo lo que necesitaba. Y ahora se movía sola. A salas de estar, a teléfonos, a conversaciones que nunca oiría, para cuando las noticias de las 10 repitieron la historia. El chat familiar en mi teléfono seguía en silencio, pero el silencio. Empezaba a darme cuenta. Tenía su propia forma de contar una historia. El chat familiar quedó intacto por un día entero. Su nombre, familia, sentado en mi pantalla como una etiqueta en un frasco vacío, sin burbujas de escritura, sin excusas a medias, solo quietud. Paloma, sin embargo, estaba lejos de ser invisible. Esa tarde, posteó una serie de fotos de vacaciones ella y Joaquín en una cabaña junto al lago Chapala, sonriendo con bebidas en mano, quemados por el sol y despreocupados. El sello de tiempo me dijo que habían estado fuera mientras yo volaba a casa. No lo habría notado si no fuera por el hilo de comentarios. Vecinos y conocidos dejaron los emojis de corazón usuales. Hasta que un nombre captó mi ojo. La señora Vargas de al lado escribió: «Qué pena que ni siquiera la recogieran en el aeropuerto». Nadie respondió. El comentario quedó allí, crudo y sin filtro, como un plato caído que nadie quiere recoger. Por la noche, mi teléfono vibró con un nuevo mensaje, no en el chat familiar, sino directo de Joaquín. Deberías habernos dicho que era serio. Lo leí 2 veces, casi riendo por lo absurdo, como si sobrevivir a una cirugía mayor y 6 semanas de tratamiento fueran algo que necesitaba promocionar mejor, como si mi salud fuera un evento opcional al que podían asistir si la invitación estaba bien vestida. Respondí sin pensar. Cada palabra precisa. Hicieron su elección. Yo también la mía. Sin puntuación, sin suavizar. Solo un reflejo de lo que ya se había intercambiado. Su decisión en una línea, la mía en otra. Los puntitos parpadearon un momento. Luego desaparecieron. Sin respuesta. Dejé el teléfono y volví a doblar la ropa. El movimiento repetitivo anclándome en otra habitación.
La TV murmuraba sobre patrones climáticos y eventos locales. Pero mis pensamientos se quedaron quietos. Podían ignorar el segmento de noticias. Podían cambiar el tema en línea, pero la imagen de mí en el aeropuerto, flanqueada por la gente que había aparecido. Ya estaba allá afuera. No necesitaba mi defensa. Cargaba su propia verdad. Esa noche, dormí sin el teléfono en la mesita de noche. Cuando desperté, con la luz del sol filtrándose por las persianas, vi la llamada perdida de un número desconocido y el icono de buzón de voz parpadeando. Al segundo día, el silencio de Joaquín se rompió, pero no hacia mí. Me enteré por mi prima Rosalía, que había estado llamando por ahí, explicando el incidente del aeropuerto como un malentendido, según él. Habían estado en la cabaña, sin señal celular. Y para cuando vieron mi mensaje, era demasiado tarde para coordinar. Paloma tenía su propia versión, posteada en un hilo de comentarios bajo una de sus fotos. No queríamos abrumarla después de todo lo que pasó. Pensamos que darle espacio era mejor. La frase era pulcra, como si la hubieran ensayado. No respondí, pero las palabras se pegaron como aire húmedo. No solo reescribían la historia, se recastaban como considerados, y yo, por omisión, me convertía en la que armaba un alboroto por nada. Tarde esa tarde, llegó un nuevo texto, no de familia, sino de una reportera local. Había visto el video en las noticias de la noche, dijo, y se preguntaba si estaría dispuesta a hablar sobre mi experiencia con más detalle. Prometió que se enfocaría en el apoyo comunitario y la recuperación, no en ataques personales. Me senté con el mensaje por horas. Hablar con ella significaría abrir la puerta más ancho, dejando entrar a extraños en momentos que había guardado para mí. Pero también significaría decir la verdad con mis propias palabras. Antes de que la versión de alguien más se endureciera en hecho, serví té. Me senté en la mesa de la cocina y leí su texto de nuevo. Mi pulgar se quedó sobre el teclado. El zumbido suave del refrigerador llenándola de habitación. Hay un punto en toda historia donde o dejas que alguien más la termine por ti, o tomas el lápiz de vuelta. Empecé a escribir mi respuesta. Acepté la entrevista, pero sabía que no era sobre ventilar mis quejas. Era sobre iluminar una realidad que muchos enfrentan en silencio, la soledad de regresar de un cuidado médico que salva vidas sin un solo rostro familiar esperando. El estudio estaba en calma, la lente de la cámara enfocada pero suave. Cuando me preguntaron por qué quería compartir mi historia, dije sencillamente, la sangre no hace a alguien familia, la presencia sí. Las palabras se sintieron más pesadas en voz alta que en el papel. Quedaron colgando en el aire, esperando asentarse, esperando que alguien las disputara, pero nadie lo hizo. El segmento se transmitió en horario estelar. Menos de 5 minutos, pero onduló más lejos de lo que imaginaba. Mensajes inundaron mi bandeja extraños. Sobrevivientes, veteranos, cuidadores, agradeciéndome por hablar, por dar voz a los olvidados. Un mensaje destacaba una foto de la cajita con listón del hospital, abierta para revelar un brazalete delicado, grabado con «Aparecemos». Era un regalo de compañeros pacientes, un símbolo de solidaridad para quienes se paraban solos, pero nunca se sentían verdaderamente solos. Compartí la imagen durante la entrevista, explicando cómo este brazalete se convirtió en un recordatorio de que el apoyo no siempre viene de quienes esperamos. A veces viene de manos inesperadas, de la bondad que extraños eligen dar. Después de la entrevista, no me sentí más ligera, pero sí con propósito. No buscaba venganza contra quienes me habían abandonado, estaba construyendo algo nuevo, algo que importaba. Los mensajes siguieron llegando, cada uno un hilo tejiendo una comunidad que había estado esperando en las sombras. Me di cuenta entonces de que el dolor de la ausencia podía transformarse no en amargura, sino en acción, y así empecé a planear lo que vendría después. Lancé la red de bienvenida, en silencio al principio, un grupo de voluntarios dedicado a recibir,
a quienes regresan solos de tratamientos médicos. Ofrecíamos recogidas en el aeropuerto, entregas de comidas y simplemente la presencia de alguien que se preocupara. En días, voluntarios se inscribieron de estados vecinos. Donaciones llegaron de gente tocada por la historia, algunos compartiendo sus propias experiencias de aislamiento post-tratamiento. La red creció más rápido de lo que me atrevía a esperar. La prensa local se enteró de nuestra primera recogida oficial en el aeropuerto. Una foto surgió en línea, voluntarios reunidos, sosteniendo un cartel brillante que decía: "Te tenemos cubierto". La imagen se extendió, alcanzando mucho más allá de nuestra pequeña comunidad. Meses después, me invitaron a hablar en un evento de conciencia de salud. Parada detrás del podio, compartí nuestra misión y las historias que la impulsaban, mientras escaneaba la multitud. Mis ojos captaron dos rostros familiares al fondo: Joaquín y Paloma. Ninguno había sido invitado, pero habían venido. Se sentaron en silencio, hombros tensos, ojos evitando los míos. No los señalé, no les ofrecí un asiento. Su presencia era un recordatorio de lo perdido y de lo ganado. El aplauso que siguió se sintió menos como celebración y más como reconocimiento, no solo de mí, sino de cada persona que encontró fuerza en aparecer por otros. La red era más que un proyecto. Era un movimiento nacido de la ausencia y convertido en apoyo. Y mientras algunos miraban desde las gradas, yo estaba en el centro, construyendo algo real. Semanas después, me encontré en la mesa de la cocina, doblando pequeños kits de cuidado, notas manuscritas, tés reconfortantes, calcetines suaves, listos para la próxima persona que regresara sola de un tratamiento. Cada paquete era un recordatorio de que alguien, en algún lugar, no tendría que enfrentar ese momento sin apoyo. El chat familiar seguía cerrado, un testimonio silencioso de la distancia entre nosotros. No había respondido al buzón de voz de mi madre. No reconocí la donación anónima de Joaquín que llegó días atrás. Esas conexiones, una vez familiares, se sentían como ecos de una vida de la que ya no formaba parte. Pensé en el silencio, el tipo que te entierra, asfixiándote con ausencia, y el tipo que te eleva, llevado por voces que se niegan a dejarte caer. Mi vida ahora se construía sobre lo segundo, sobre quienes elegían aparecer cuando más importaba, sin expectativa ni obligación. Entendí finalmente que sanar no era esperar a quienes se habían dado la vuelta, era convertirse en lo que ellos no eran. La habitación estaba en calma, excepto por el suave crujido del papel y el ocasional tintineo de una taza de té. Afuera, el día se extendía amplio y abierto, lleno de posibilidades que no me había atrevido a imaginar antes. Este era mi verdadero regreso a casa, no marcado por lazos de sangre o deber, sino por presencia, elección y el coraje de reconstruir. Y así continué, no esperando, sino avanzando.